por su misericordia estamos aquí. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cantemos por última vez con todas tus fuerzas, iglesia. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad
uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Amada familia de la fe, ¿cuántos vinieron a la vigilia el domingo? ¿Puedo ver algunas manos levantadas? Ustedes saben que fuimos grandemente bendecidos por 2 vasos femeninos que Dios escogió y tuvo a bien, predicaciones exquisitas. Y el miércoles se le dio continuidad o seguimiento a un tema que empezó el día domingo de la vigilia. No es el tema que voy a tratar, pero sí quiero tomarme los primeros 5 minutos para hacer una especie de resumen de los apuntes que yo tomé entre domingo y miércoles del tema que predicó nuestra hermana Brigitte, la segunda venida de Cristo. Ella lo predicó en 2 partes. No sé si haya una tercera, creo que debe haber una tercera, si Dios así lo tuviera bien. Pero la primera parte ella la denominó Vengo en breve. Y la segunda la denominó La esperanza del creyente. Aclaro que no es el tema, yo no le voy a dar seguimiento, pero quiero conectarlo con lo que yo siento que recibí de parte del Señor. Y te comparto mis apuntes que tal vez coinciden con los tuyos. ¿Cuántos aman a Brigitte? Ustedes se dieron cuenta la excelencia con la que ella traza la palabra. Es fácil reproducir el bosquejo de su mensaje. Ella basó su mensaje en una serie de preguntas puntuales con sus respectivas respuestas y soporte bíblico. La primera pregunta que yo registré en mis apuntes fue ¿cuándo vendrá el Señor? Hablando de su segunda venida, ¿cuándo vendrá el Señor? Y ella respondía con 2 citas de Apocalipsis, que no las vamos a buscar, pero decía que el Señor venía pronto y que venía en breve, ¿cierto? Pronto y en breve. Puede que pronto para ti signifique una cosa, en breve para ti signifique otra cosa, pero los pensamientos del Señor no son los nuestros y los caminos de Él no son los nuestros tampoco. Breve para ti puede ser 5 minutos, media hora, 2 días, pero el Señor dice que para Él un día es como ¿cuánto? Y 1000 años como un día. O sea que si tomamos eso como referencia, han pasado 2 días desde que el Señor dijo esto, más o menos. O sea que Él viene cuando, pronto y viene en breve. Eso está en Apocalipsis. Segunda pregunta que yo anoté, ella decía, ¿cómo vendrá? ¿Cómo? Y citaba Hechos en el capítulo 1. Ella decía, este mismo Jesús, hablando los ángeles a los apóstoles que estaban mirando al cielo cuando Jesús partió, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, si nosotros tuviésemos la oportunidad o la posibilidad de mirar la escena en la que Jesús subió y ascendió, y no sé, los que saben de medios audiovisuales como nuestro hermano Alejandro, yo me recuerdo en la época del VHS y del Betamax, recuerda que tú retrocedías las imágenes, los cuadros, algunas veces rápido, otras veces más lento. Creo que con los CD y con los DVD se puede hacer lo mismo. Pero si es así como vendrá, como se fue, vendrá, es como si tú retrocedieras la película y vieras la venida de Jesucristo, así como ellos la vieron cuando Él fue tomado, arrebatado al cielo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11. Respondía también que será como en los días de Noé. Hermano, ¿y cómo eran los días de Noé? Ella nos citaba en Mateo y decía, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es Mateo, capítulo 24, 36 al 39. Ella respondía otras preguntas
Y el pastor después, rematando en el mensaje, decía que este era uno de los temas más importantes y fundamentales de la fe cristiana, después de la crucifixión o la muerte en la cruz de Jesucristo y su resurrección, de la salvación. Esto, la esperanza del cristiano. De hecho, el apóstol Juan, en una de sus cartas, dijo que esta esperanza, la esperanza que tiene todo el que es de Cristo, de que Él va a venir otra vez, es lo que garantiza que tú te purifiques, es lo que te motiva a ti a que te purifiques, es lo que te insta a ti a que te santifiques, a que te cuides del pecado, a que batalles, a que pelees. Escucha cómo lo dijo el apóstol Juan y ahorita te doy la cita. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, el que está aquí, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, Brigitte la llamaba la esperanza del creyente, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. O sea que si tú no notas pureza, si yo no noto pureza en mi vida, o por lo menos que el nivel de pureza está creciendo, es porque hemos perdido de vista la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos estamos purificando. Pero cuando tú tienes esto en mente, ese es como un motor, ese es como el combustible que te impulsa a ti a buscar la santidad. Sabes que Él viene. Y sabes que tú quieres un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Mira, cuando el pastor decía, después de la crucifixión, después del sacrificio de Jesús, este es el segundo tema más importante. Yo me acordaba cuando Pablo decía, hablando de esto, de la segunda venida de Jesucristo y de la resurrección, que si los muertos no resucitan, dice, vana es nuestra fe. Algo así. O dice, somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Y llega a una conclusión. Todo aquel que no cree que Cristo viene por segunda vez y que va a resucitar a los que murieron en Él y que va a transformar los cuerpos de los que estén vivos en ese momento, ¿sabe cuál es la conclusión a la que llega la persona que no cree en eso? Dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vamos a parrandear, como en los días de Noé. Comían y bebían. Vamos a hacer fiesta. Parranda de 3 días, 7 días, whisky, ron, mujeres, comida, sancocho. Vamos a casarnos, nos divorciamos mañana, nos volvemos a casar, lo intentamos otra vez aquí, si no funciona con otra y con otra. Entonces yo decía, es cierto, este tema es importante porque afecta la forma en que tú te manejas en el diario vivir, tu visión del mundo, tus expectativas. Y hay una pregunta que fue la que me captó la atención y es la que voy a conectar con lo que quiero compartir. Ella decía, ¿a qué viene Jesús? ¿Cuántos recuerdan esa pregunta? ¿Seguro? O sea que si te pregunto qué versículo citó ella para la respuesta, tú me lo podrías decir. Una mente morato por ahí. Ella dijo que Él venía a cumplir su palabra y a qué, y a salvar a los que le esperan. Vamos a Hebreos 9, 28. Sí me probaron que estaban atentos a las notas porque por ahí escuché que completaron la cita. La de ahora es Hebreos 9, 28. Esta pregunta fue la que capturó mi atención ese día. Tú sabes que cuando Dios sube un don aquí, ese don tiene la capacidad de destapar otros dones, ¿cierto? Y compartir un conocimiento mientras tú lo estás recibiendo ahí sentado, te activa el recuerdo de otros pasajes y tú vas elucubrando y vas armando lo que Dios pudiera querer que tú compartieras más adelante. 28, capítulo 9 de Hebreos, ¿cierto? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, esto es a lo que viene, sin relación con el pecado, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Esta pregunta me llamó la atención porque entonces me activó a mí otra pregunta que la hermana Brigitte no cubrió. No tenía por qué cubrirla, pero me activó una pregunta, ¿y quiénes son los que le esperan a Él? El que dice, yo le estoy esperando. Bueno, vamos a ver por la palabra quién es el que está en el grupo de los que de verdad le esperan. Porque de boca todos somos creyentes. Tú haces una encuesta, lo hemos dicho antes, y todo el mundo cree en Dios. Oh, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Cuando tú le empiezas a preguntar, bueno, descríbeme el Dios en el que tú crees.
ya tú te das cuenta que no es el Dios de las Escrituras. Lo más probable es que sea un Dios inventado por la cultura, por la imaginación, por la música, por la familia, por la tribu, por la tradición. Pero no es el Dios de las Escrituras. Entonces vamos a ver quiénes son los que le esperan. Es la pregunta que yo quiero responder hoy. Quiero que me acompañen a la primera carta a los Corintios. Esta es la primera cita oficial del mensaje. Capítulo 15. Y van a ver que lo que vamos a cubrir tiene relación, aunque no es el mismo tema que cubrió la hermana, con excelencia tiene mucha relación. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 22. El contexto, Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, de la venida de Jesucristo. No vamos a leer el contexto, vamos a leer dos versículos, 22 y 23. Dice, ¿estamos allí? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, el primero que resucitó de los muertos y no murió más es Él. Él es el primero, las primicias. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo, ¿cuándo? Estos son los mismos que lo esperan. Porque Él viene a salvar a los que le esperan. Entonces, ¿tú te acuerdas de la frase célebre de nuestro pastor, a los que? Aquí está, los que son de Cristo en su venida. Bien, sigue la pregunta, ¿y quiénes son los que le esperan? ¿Quiénes son los que son de Cristo? ¿Quiénes le pertenecen a Él? ¿Y quiénes no? La respuesta puede ser amplia, pero quiero llevarte a Gálatas, capítulo 5. Para ver quiénes son los que son de Cristo. ¿Por qué traigo el tema, mi hermano? Porque yo quiero estar en ese grupo de los que le esperan. Entonces quiero saber quiénes son los que le esperan y quiero saber cuáles son los estorbos y las amenazas para que mi espera no sea agradable. Los que impiden que mi espera sea agradable, sea pura, sea en santidad. ¿Qué estorba, qué amenaza esa espera? Porque yo quiero estar en ese grupo. Yo sé que tú también, ¿cierto? Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, los recibimos por gracia y por la fe. Vamos a ver quiénes son los que son de Cristo, porque esta misma frase aparece en Gálatas, capítulo 5, verso 24. ¿Estamos allí? Dice, pero ¿los qué? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí nos va arrojando luz. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que dicen, yo soy evangélico. Yo soy pentecostal, yo soy protestante, yo soy católico, yo soy mormón. Los que son de Cristo tienen algo que los identifica. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. No es un asunto de denominación. Yo pasé muchos años pensando, ¿será que la verdad la tienen los testigos de Jehová? ¿Será que la verdad la tiene el bautista? ¿Será que dónde me ubico yo? Todo el mundo parece bien ubicadito. ¿Y dónde me pongo yo? Hasta que Dios le plació traerme al ministerio de la reconciliación, como le plació a ti, revelarnos estas cosas y hacernos entender que esto no es asunto de denominación, ni de religión, ni como decía la hermana Iris, no es asunto de personería jurídica. El día que Cristo venga, la personería se queda. Pero los que son de Cristo se van con Él. Diga, los que somos de Cristo nos vamos con Él. Tú te vas con Él, yo me voy con Él. Tienen una marca, tienen un sello. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a aclarar algo especialmente para los que están viniendo en tiempo reciente al ministerio. Tú escuchas mucho el término carne aquí. Carne en la Biblia tiene diferentes connotaciones. En algunos casos se refiere al cuerpo físico. Pero aquí en este pasaje y en los que vamos a tocar, se refiere a una tendencia, a una predisposición que tú tienes, a una naturaleza que se identifica porque le gusta llevarle la contraria a Dios. Es enemiga de Dios. Y cada uno de nosotros, como venimos por la línea adámica, en nuestro primer nacimiento, heredamos ese enemigo interno. Y no es un demonio, no es el diablo. Por herencia adámica es una predisposición a ser enemigos de Dios. Eso lo llevamos todos por dentro. Eso puede ser un estorbo a la hora de esperar a nuestro Señor Jesucristo en santidad y en pureza.
Vamos a identificarlo, vamos a estudiarlo un poquito esta noche y vamos a ver cuál es el antídoto, cuál es el remedio que Dios da para eso. Lo primero que hay que entender es que en la carne no hay nada bueno. Diga, en la carne no hay nada bueno. O sea, en esa naturaleza con la que tú naces no hay nada bueno. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 18, para que veamos qué es lo que mora en la carne. Dice 7:18. Este es Pablo hablando, el apóstol. Dice, y yo sé que en mí, ¿esto es dónde? En mi carne no mora el bien. Si no mora el bien, tú no puedes buscar el bien ahí. No está. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recuerda que el pecado fue condenado ¿dónde? En la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mi hermano, por años yo ignoré esto, yo no lo sabía. Y la miseria que esta ignorancia trajo a mi vida fue mayúscula. Y yo creo que tú, durante los años que ignoraste esto, te puedes identificar conmigo. Se la pasa uno echándole la culpa a todo el mundo de las miserias y de los fracasos. Demonio de esto, demonio de lo otro. Y los demonios atacan y existen. No me malinterpreten. Pero hay una parte de uno donde tú tienes que tomar responsabilidad. Y es para eso que el Señor te trajo hoy. Y sacarla de en medio con las herramientas espirituales y las armas espirituales que Dios da. Y eso neutraliza no solamente esta ley del mal, sino neutraliza a demonios y a diablos también. Años buscando la respuesta a mi intermitencia como cristiano. 3 meses en santidad y 6 meses en el suelo, en la inmundicia. Hasta que descubrí el concepto de carne. Nadie me lo había explicado. Ahora, vamos a analizarlo un poquito. Devuélvete a Gálatas. ¿Recuerdas que leímos Gálatas capítulo 5? Devuélvete a Gálatas, por favor. Estábamos en 5:24, devuélvete al 19, 5:19. Y vamos a ver una lista. Recuerda que los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones. Vamos a ver un poquito cuáles son esas pasiones y deseos, porque si tú no lo sabes, no lo vas a poder crucificar. Tienes que tenerla identificada. 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son... Y vamos a hablar de 4 grupos. Vamos a ver si el Espíritu me ayuda a que te los identifique, los 4 grupos que hay acá. Adulterio. Es decir, estando casado, sostener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Fornicación. Sin matrimonio, tener intimidad sexual, sin haberte casado, digo. Inmundicia. Lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es un deseo excesivo por el placer sexual. La persona solamente piensa en sexo, no piensa en más nada. Ese grupito se le puede llamar como el grupito de la inmoralidad sexual. Eso está en tu carne y está en la mía. No quiero ofender a nadie, pero toda posibilidad de pecado está en ti y en mí. Toda posibilidad de pecado, por más monstruoso que a ti te parezca, está en tu carne y está en la mía. Mira que digo posibilidad, potencial. Por la gracia de Dios no lo desarrollamos, porque Él tiene armas y tiene mecanismos para restringir todo ese potencial carnal que hay en ti y que hay en mí. Ese es el primer grupo, pero mira y sigue leyendo. Y en ese grupo va la pornografía, el incesto, la pedofilia, la masturbación, el sexo por internet. Pero mira el segundo grupo, idolatría y hechicerías. Segundo grupo. Los que estudian esto lo llaman y que el ocultismo. Mira, la hechicería es algo bien satánico, pero lo que llama la atención y lo que yo aprendí en este ministerio es que es una obra de la carne. O sea, la iniciativa de la hechicería viene de la carne, de cuando la carne abre el portón o la puerta, entonces vienen entidades demoníacas e inflaman eso. Pero inicialmente es tu carne, la mía, si le gusta eso, tiene la predisposición para eso. Recuerdan que Adán y Eva cayeron, fue por ahí. A través de las hechicerías tú aspiras a tener un conocimiento para poder controlar y dominar.
Conocimiento que Dios no le dio permiso para que tuvieran, y a nosotros tampoco. El conocimiento que tú necesitas, el que da vida, está aquí en esta palabra. Y tú te pones a estar buscando, consultando el tarot, las cartas, el horóscopo, el brujo esto. Micaelo. Eso cae en el terreno de las hechicerías y de la idolatría. Hermano, y cosas que Pablo dice que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en oculto. Cuando tú te entregas a este tipo de obras, cosas que no se pueden hablar desde el púlpito. No, que ven, que tu esposo está rebelde. Yo te lo amarro, yo te lo amanso. Yo te lo traigo caminando en 4 patas y comiendo de la palma de tu mano. Este rieguito, este baño. Porquería, basura de la carne. Mira el tercer grupo. ¿Cuántos grupos llevamos? 2. Tercer grupo. Sigue leyendo. Enemistades, pleitos, celos. Diga celos. ¿Habrá algún celoso aquí? No hay celosos, ¿cierto? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Este grupito alguien lo describía como todo aquello que causa división. En el cuerpo de Cristo, en tu familia, en el barrio, en cualquier grupo, en cualquier comunidad que arme. Este grupito está dado o está marcado por las divisiones. Recuerda la iglesia de los Corintios. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y Pablo, ¿qué le dijo? Estando divididos así, ¿no sois qué? Carnales. Una división es una obra de la carne. Así que mucho cuidado con estar hablando de los pastores, estar hablando del grupo de alabanza, porque es muy probable que estés operando bajo una obra de la carne. Las contenciones, los celos, cómo desbaratan una relación, cómo acaban un hogar, las iras, las contiendas. Mira todo lo que hay en la carne. Por eso Pablo dijo, en mi carne no mora el bien. Él tenía esto plenamente identificado. La etapa es el homicidio, que divide y que separa permanentemente las relaciones. El último grupo, borracheras y orgías. Orgías son fiestas donde se abusa del placer de la comida, de la bebida y si se puede del sexo también. Está como la autogratificación, el comer en exceso, el beber en exceso. Dice, y cosas semejantes a esta, porque la lista es más larga, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque no están en el grupo de los que esperan al Señor Jesucristo. No están. Si tú vives por estas cosas, si yo vivo por estas cosas, no estamos en el grupo de los que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por mucho que digamos, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo voy al ministerio de la reconciliación, yo sé saludar bíblicamente, a mí me bautizó Freddy Palma. Podemos buscar con lupa en esta lista y en cualquier otra lista. Hay otra lista en Romanos, no la vamos a buscar, pero cuando tengas tiempo lo haces. En Romanos 1 del 28 al 32. Podemos buscar en la lista que está en 1 Corintios 6, verso 9 al 11. Romanos 1, 28, 32, 1 Corintios 6, 9, 11. Podemos buscar en la lista que está en Colosenses 3, 5 al 9. Con lupa, no vas a encontrar nada bueno. Nada bueno. En la carne no hay nada bueno. Por eso Cristo dijo una vez que el espíritu es el que da vida y la carne para poco aprovecha. Están atentos y conocen la Biblia. Cristo dijo para la carne para nada aprovecha. No dijo para poco, para nada aprovecha. Ahora, habiéndola identificado, ¿cómo se crucifican toda esa cantidad de pasiones? Porque algunas de estas cosas, si no todas, en diferentes momentos de tu vida se te han activado. Y si te has descuidado, te has dejado llevar por ellas y te han avergonzado. ¿Cierto? Antes de ser cristiano y después de ser cristiano. Ahora, ¿cómo se crucifica? ¿Dios te dejó indefenso contra esto? No, Dios no te dejó indefenso. No nos dejó indefenso. Porque Él tiene un grupo de los que le esperan, a los que Él viene a salvar. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro y vamos a ver cómo se crucifican estas pasiones. Hermanos, ¿cuánto están esperando su venida? ¿Será que este tema es importante para ayudarnos en esa espera?
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Dicen un Abba Padre cuando lleguemos allí. Dice, y Pedro decía de las cartas de Pablo que habían cosas difíciles de entender. Este es uno de los pasajes que para mí me ha representado más dificultad por años entender. Pero dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, su cuerpo, vosotros también armaos, diga armaos. Vas a conocer un arma ahora. Y no es un arma carnal, es un arma espiritual poderosa en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. No es una 9 milímetros, no es una mini Uzi. Armaos del mismo pensamiento, es un pensamiento, es una mentalidad. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué hizo? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a ¿qué? A las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira, déjame me detengo ahí. Esta es la guerra que tú y yo tenemos. Si tú eres cristiano y si yo soy de Cristo, todos los días tenemos que decidir conforme a qué vivimos, conforme a qué nos movemos, conforme a qué tomamos decisiones, conforme a qué hacemos transacciones, conforme a qué hablamos. ¿Hablamos conforme a las concupiscencias de los hombres o hablamos conforme a la voluntad de Dios? ¿Vivimos conforme a la concupiscencia de los hombres o conforme a la voluntad de Dios? Ahí está la batalla. 24 horas al día. Hay veces hasta dormido. ¿A ti no te ha pasado que duermes y vienen los sueños más monstruosos, espantosos, horribles, corruptos? Y tú te levantas, pero ¿por qué yo soñé con esto? Si yo me acosté leyendo los salmos. La batalla ruge y se padece. Tienes que armarte con ese pensamiento. ¿Está dentro de tu presupuesto cuando decidiste seguir a Cristo el padecer? Ese es el camino. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad porque yo he vencido al mundo. Y el reino de los cielos sufre violencia. Desde Juan el Bautista es que dice, y solamente los violentos son los que lo arrebatan. Aquí, si eres de Cristo, o peleas. Contra esto, contra la concupiscencia, no te queda de otra. Y hay veces pasamos por tiempos de cobardía donde lloramos y decimos, Señor, llévame, mátame, yo no quiero. No, si no te voy a llevar, vas a aprender a pelear. Porque tú eres un soldado, tú no eres una niña. Vas a aprender a pelear contra el pecado, contra los celos, contra la ira, contra el enojo, contra la lascivia. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Baste ya el tiempo para si llega un momento en que tú dices, basta, hombre, ¿hasta cuándo me va a avergonzar este pecado a mí? ¿Qué es lo que pasa? Si Dios me ha dado un arma poderosa, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando aquí está la misma lista, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, si te gusta el trago, orgías, disipación y abominables idolatrías. A los gentiles, o sea, a los que no son creyentes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. De ti no se burlan en el trabajo. De ti no se burlan en la universidad cuando tú muestras que eres de Cristo. Con tu proceder, con tu testimonio. Pero tú no te echas ni una canita al aire. Pero tú no dices vulgaridades, tú eres como aguacatado, tú eres como... Hay ultraje de por medio. Y tú le vas a llevar la plata al pastor. Tú no ves el carro que tiene el pastor. Y tú le tienes que consultar al pastor todo. Si te vas a ennoviar, le tienes que consultar. ¿Qué te pega? Hay cierto nivel de ultraje en esto porque a ellos les parece locura que tú no corras con ellos ya. Tú corrías con ellos, pero ya no. Exactamente los que somos de Cristo. Tú eres de Cristo, ¿cierto? Dice, pero mira el verso 5. Y por eso es que nosotros nos guardamos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros sabemos que está establecido que los hombres mueran una vez. No hay reencarnación. ¿Mueran cuántas veces? Una. ¿Y después de esto qué? El juicio, el que está preparado para juzgar. Ante él es que vamos a comparecer. Hermanos, el padecimiento, lo que yo no entendía en este versículo, yo decía, pero si el sacrificio de Cristo es completo.
Ya Él padeció lo que tenía que padecer y con una sola ofrenda nos perfeccionó. ¿Cómo así que nos tenemos que armar de este pensamiento? ¿Qué podemos agregarle nosotros al sacrificio de Cristo? Y leyéndolo he entendido que el padecimiento se refiere a que nosotros tenemos que crucificar la carne. Él no lo va a hacer por nosotros. Él nos da las herramientas, nos da su espíritu que nos ayude, pero nosotros tenemos que ponerle los clavos a la naturaleza carnal. Nosotros tenemos que ponerle la corona de espinas. Nosotros tenemos que pasarle la lanza, traspasarle el costado con la lanza. Los clavos los pones tú y los pongo yo. Y eso duele. Si tú te pones a investigar la muerte por crucifixión, es de las muertes más horrendas, si no la más horrenda. No es agradable morir crucificado. En lo físico y en lo espiritual de la misma manera. Duele morir al yo, duele morir al ego. Tú sientes que te están arrancando los brazos, que te están desgarrando, pero duele. Y el que ha pasado por eso sabe que duele. Pero si tú te armas de ese pensamiento y dices, bueno, voy, y ahora te lo voy a ilustrar con la palabra. Vamos a Mateo porque el que ejemplifica esto, cómo es que tú mueres a la carne, cómo es que tú mueres a tu parecer, cómo es que tú mueres a tu forma de pensar, cómo es que tú mueres a tu criterio, a tus sueños, a tus ambiciones, a tus deseos, a tu querer. Es Cristo, Cristo lo muestra. Vamos a Mateo capítulo 26. Vamos a leer esto 3 veces en 3 evangelios diferentes. Si el Señor lo puso 3 veces es porque es importante. Vamos a tratar de leerlo rápido pero sin correr. Verso 36 del capítulo 26 de Mateo. Vamos allí. Verso 36, capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llamaba ¿cómo? Sí, estamos allí. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Aquí está el nivel de padecimiento. Hermano, y eso no contradice el estar siempre gozoso. No, porque el gozo es en el espíritu. Y aunque él se entristeció y padeció, él dice que por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Tú puedes estar triste en tus emociones, pero no perder el gozo necesariamente. Si lo tienes. De hecho, el gozo espiritual es el que te capacita a ti para aguantar lo que venga. Él estaba gozoso en ese momento. Y por el gozo puesto delante de él, sufrió lo que tú vas a escuchar que sufrió. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te puedes imaginar el nivel de tristeza? Iris lo tocaba ese día y la tristeza por el gozo espiritual lo movió fue a ¿qué? A orar. E Iris Marcela comentaba que los discípulos fue lo contrario, estaban tristes pero se echaron fue a dormir. Y eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando estamos deprimidos. Te puedes tomar una pastilla, te la tomas y que para dormir, no, es la oración. El antídoto para la depresión y la tristeza es la oración. Cristo lo está mostrando aquí. Verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, o sea, hagan vigilia conmigo, como la que hicimos el domingo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, mira lo que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que, o sea, él tenía un querer, y en ese momento se cruzaba su querer con el querer del Padre. Eso es la cruz. Es el lugar, es el momento en tu vida en que tu querer, tu voluntad, tu interés se cruza con el de Dios y te toca tomar una decisión y a mí me toca tomar una decisión en ese momento. ¿Cuál de las 2 voluntades sigues? ¿Cuál de los 2 quereres haces que prevalezca, el tuyo o el de Dios? Cristo estaba en agonía. En otro pasaje que vamos a leer dice que entró en agonía porque él tenía su querer y él había estado sujeto al Padre toda la vida. Él decía, el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre ¿qué? Lo que a él le agrada, pero llega un momento en que por alguna razón, cuando tú estás en un cuerpo de carne, tu querer parece que contradijera al de Dios. Y eso nos pasa a todos en muchas áreas. Entonces, cruz la aplicas tú cuando llega ese momento. Y si no te ha llegado, te va a llegar. En alguna área de tu vida te va a llegar.
en que te toca decir, Señor, yo quiero esto, me muero por hacer esto. Y Dios dice, no, yo no quiero que lo haga. ¿Qué haces ahí? Es duro y los que lo han vivido saben que es duro. Negarte a ti mismo, aborrecer tu propia vida para querer el parecer de Dios y aprobar el parecer de Dios. Vamos a seguir leyendo. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Mira el antídoto para la tentación. Hay veces duramos toda la semana sin orar y el sábado que entramos en tentación es que vamos a hacer un ayuno. No, va a hacer un ayuno, pero si ya ¿para qué? La disciplina de la oración es el antídoto contra la tentación si queremos vivir fuerte. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Así se aplica la cruz que Dios te dio. Que cuando tu criterio choque con el de Dios, tú escojas el de Dios y renuncies al tuyo. Así tú quieras hacer lo contrario. Es fácil decirlo, hermano, pero eso cuesta. ¿Sabes qué implica eso? Eso implica muerte. Muerte. Yo recientemente he entendido cuando el pastor, en varias ocasiones, desde que yo llegué a este ministerio, decía, el que sube a este ministerio tiene que estar muerto. Y ahora lo entiendo. Porque si no estás muerto, tú vas a sufrir aquí, arriba. Vamos a ver el mismo pasaje en Marcos capítulo 14. El mismo recuento, pero desde otro ángulo. Marcos 14, 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, son los hijos de Zebedeo. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Y qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Si alguien está angustiado en esta noche, es una buena noche para hacer vigilia. En tu casa, en tu habitación. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Yo no quiero vivir esto. No lo quiero vivir. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero después frena y aplica la cruz. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y para ganar tiempo, el mismo recuento está en Lucas. No lo busques, pero yo te lo voy a leer. Lucas 22, 39, 46. Estamos tomando a Cristo como modelo de cómo es que tú te aplicas la cruz que Dios te dio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Tome qué? No es una cruz de madera o de hierro o algo que tú te cuelgas en el pecho. No, es esta actitud de que cuando tu voluntad choque con la de Dios, tú escojas la de Dios y te niegues a ti mismo. Eso es la cruz. Dice Lucas 22, 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le seguían. Verso 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Escucha lo que dijo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira lo intenso de esta batalla para que no lo desprecies. Lo que yo que te quiero llevar a ti, a que tú reconozcas y que yo reconozca de primero, es que no estamos hablando de cualquier cosa liviana. La batalla era tan intensa que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Dijo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bien, te lo voy a ilustrar con una historia que yo no supe que le ocurrió a nadie.
La escuché contada de la siguiente manera, pero tal vez te ilustra o te conecta lo que vivió Jesús con lo que tú puedes vivir en algún área de tu vida. No es la única área, pero es una buena forma de ilustrarla. Yo lo conté hace como 2 años aquí. Imagínate una joven cristiana de 20 años, bien bonita, agraciada, llena del Espíritu Santo, comprometida con la obra, servidora, colaboradora, diezmadora, ofrendadora, de testimonio. Y de repente aparece un hombre en su vida. Tiene apariencia de cristiano, viste como cristiano, habla como cristiano, saluda como cristiano. Llega a la congregación y el caballero se siente atraído hacia esta hermana en Cristo, sierva, reconocida, de testimonio. El hombre expresa en algún momento su deseo de casarse con ella. Ella se involucra emocionalmente, no sexualmente, se involucra emocionalmente con el caballero. No sabe qué hacer cuando el hombre le propone matrimonio. El hombre llegó a la congregación hace poquito, pero dice que es cristiano, viste como cristiano, habla como cristiano, conoce versículos bíblicos, citas bíblicas. Pero gracias a Dios ella tiene un pastor amoroso que vela por su alma, así como el pastor que tienes tú y que tengo yo. El pastor le concede una cita y el pastor que conoce la temperatura espiritual y el estado de sus ovejas y conoce quiénes son lobos, le dice, no te cases, ese no es. No es, pero ya ella está involucrada emocionalmente con él. En su mente, en su corazón, le dice, no es, no te cases con él porque no es, vas a sufrir. En ese momento ella entra en la encrucijada, en el cruce de caminos, en el cruce de voluntades. Ella sabe que Dios habla por la boca de su pastor, pero la instrucción de la boca del pastor contradice lo que su alma le está pidiendo a gritos. Entonces tiene 2 opciones, o crucifica la carne, es decir, echa de lado su deseo, su amor y acepta la voluntad de Dios, o desecha la voluntad de Dios y se queda con su deseo. Vamos a poner que hace lo primero, crucifica su carne. No va a ser fácil. Va a vivir la misma agonía que vivió Jesucristo. Porque su carne le empieza a decir, es que yo lo amo, yo lo quiero, yo no puedo vivir sin él. Y Dios le dice, métele un clavo a ese sentimiento. Crucifícalo. Ya obediente y lo crucifica. Pero a los 2 días, con tanto detalle, flores, esto. Ay, mira, él hasta predica en los buses. La carne le dice, es que mi mayor deseo es tener una familia y tener hijos, y el hombre es hasta atractivo, los hijos van a salir bonitos. El Señor le dice, métele un clavo a eso también. Crucifícalo. Duele, no es fácil. Si tú te has enamorado y Dios te ha prohibido que le alimentes esos amores, tú sabes que eso duele. La carne pelea para que tú desobedezcas a Dios. Es que tengo miedo de quedarme sola y solterona, y si ese es el último tren y lo pierdo. Métele otro clavo a eso. ¿De cuántas pulgadas, Esteban? De 10. Y crucifica las 2 manos, los 2 pies, los traspasas con clavo, te pones la corona y renuncia a eso. Se queda con la voluntad de Dios. Eso duele y es posible que sufra. Y dicen los que saben estas cuestiones de amores que un corazón roto toma como 1 año para sanarse. Pero ella se somete, ella depone su voluntad, su querer, su deseo y toma el de Dios. Pasan los 6 meses, el año, y ella empieza a gozar de una libertad gloriosa. Se entrega al servicio del Señor. Y en su tiempo aparece el príncipe que Dios le preparó desde antes de la fundación del mundo. Se casan, tienen la bendición del pastor y viven felices por siempre. Si crucifica la carne. Ahora, lo contrario, decide no crucificar la carne. Decide no escuchar la voluntad de Dios, sino hacerla de ella. Dice, yo sé, de pronto el pastor hasta se equivocó, de pronto no sé, le está juzgando mal al muchacho y se casa. Al poco tiempo descubre que el caballero no era el cristiano que él decía. Y se empieza a despojar de la careta, de la máscara. Y ella se da cuenta con horror y con tristeza y con espanto que él no va a ser el líder espiritual que ella necesita para seguir creciendo en la gracia. Él no va a ser el sacerdote que Dios planeó para un jefe de familia.
Y hoy no vamos para el servicio porque hoy juega el Junior. Y vienen los amigos míos y hay cerveza en la nevera porque vamos a tomar. Y tú, pero ¿cómo así? Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que mando aquí. 12 años de esa vida, 12 años de sufrimiento. Y a los 12 años él decide que la va a cambiar por una revelación más rubia y más curvilínea. O sea, por una mujer rubia y más joven. Y la deja con 3 hijos. A que ella empiece a batallar para levantar a esos muchachos. ¿Qué crees tú que duele más? ¿Crucificar la carne o hacer tu voluntad? Hacer la voluntad de uno duele más. El dolor de la crucifixión es temporal. En ese momento parece eterno. Parece que tú no fueras a salir de esa crisis. Pero si tú haces eso, la libertad gloriosa que vas a experimentar, Joao Salazar, no tiene precio ni tiene comparación. Pero si tú desobedeces, prepárate a sufrir. Así se aplica la cruz. Puse este ejemplo porque no hay nada más fuerte como el amor, dice la Biblia. Fuerte como la muerte es el amor. ¿Y cómo es el resto del versículo? Y duro como los celos. Así es cierto. Pero eso no solamente aplica al área del amor, esto aplica al joven universitario que entra en esa edad donde le toca decidir si sigue viniendo a la iglesia, se consagra a Cristo, se consagra a sus estudios y a su futura profesión, o si empieza la vida de parranda, porque los amigos le muestran que se pasa bien allá en el sitio aquel, y con las mujeres y tomando esto y tomando lo otro. Ese es un cruce de camino para ese joven, y ahí él tiene que tomar una decisión. ¿Te vuelves parrandero o sigues a Cristo? Eso también se aplica y lo enfrentas con el caballero que quiere hacer dinero en poco tiempo y le prometen el negocio piramidal de su vida. En 3 meses te vuelves millonario. Y Dios le dice, no, las riquezas que se hallan deprisa al final no serán bendecidas ni prosperarás. No, pero es que yo quiero, mira, esta oportunidad no hay que despreciarla, y después el lío. Y para que Dios te saque después de ese lío. O como decía nuestra hermana Brigitte, si de pronto estás estrecho para pagar los servicios, no tienes la confianza para esperar en Dios, sino te buscas el imán ese para... Ese es un cruce de camino. Te toca decidir si vives por tu astucia o si confías en Dios, que Él es tu proveedor y mi proveedor. Dale un aplauso al Señor. Tengo 2 minutos, pero esto también aplica para tu forma de vestir. No, es que yo paralizo el tráfico desde que yo salgo con esta minifalda, desde los grupos de mototaxistas, pasando por los obreros de la constructora aquella, el policía de tránsito, el gerente del banco, todos tienen que ver conmigo. Y Dios te dice, no, es con recato, es con pudor, es con decencia que tienes que vestir. ¿Qué haces ahí, mujer? ¿Qué haces ahí, hombre? No, es que tengo 3 billones de likes en el Instagram, en Facebook. Esta foto que monté, que como esta ninguna. Mira mis curvas. Clavo con eso. Hermano, esto se vive a todo nivel. Por eso es que la batalla es todos los días. Tú tienes que decidir crucificar tu carne y yo la mía de primero. Esto se aplica también para el dar con generosidad. No, pastor, de mí no más que un chicle. Eso del diezmo era en la ley. Eso aquí no va. Pero la Biblia dice que tienes que ser dador generoso, alegre. No por tristeza, no con tristeza ni por necesidad. Y esto aplica cuando te enfermas. ¿Qué es lo primero que recurre? No, llama a la EPS. Llama a la ambulancia. Y el Señor dice, no, está alguno enfermo. Llame a los ancianos. Sea por teléfono, vamos a orar. Que el primer recurso sea la oración. Ahí te toca tomar una decisión. Tenemos que conocer mucho la voluntad de Dios, mi hermano. Cuanto más tú la conoces, tu carne sufre más. Salomón dijo una vez: quien añade ciencia añade dolor. Pero ya tú no eres ignorante y yo no soy ignorante de estas cosas. Esta es nuestra mayor felicidad, vivir para la gloria de Jesucristo, cueste lo que cueste. Te desgarres por dentro, hay que hacer la voluntad de Él, porque ese es el ejemplo que Cristo dio. Así que Dios nos ayude. Si tú eres nuevo en esta noche y tú preguntas, ¿cómo yo entro en ese camino? ¿Cómo yo empiezo esa vida? Porque yo he luchado con cosas que hasta ahora estoy entendiendo. Bueno, la Biblia dice que te tienes que arrepentir. Tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que reconocerle a Dios que no has sabido vivir, que has sido rebelde y que toda la miseria, si estuvieses viviendo
situaciones miserables, que te hacen sentir miserable, es producto de escoger tu voluntad por encima de la de Dios. Y si ya tú eres de Cristo, esto te anima porque sabes que tienes al Espíritu Santo de tu lado. Y es la ley del Espíritu de vida la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte y la que nos enseña a pelear contra estas cosas. Que Dios nos ayude a ser valientes y que dejemos de ser cobardes y peleemos contra lo que tenemos que pelear. ¿Cuántos bendicen al Señor por su palabra? Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.